Ley de Recursos Hídricos 29338. Vamos a hacer un análisis comparativo de lo que fue la Ley General de Aguas 17752, que se promulgó el año 1968, con la Ley de Recursos Hídricos 29338, que se promulgó el 2009. Es decir, tuvieron que pasar más de 40 años para hacer un cambio. Entonces, como aspecto clave, vamos a ver primero la visión de la gestión. La anterior ley era una ley sectorial, agrarista, estaban ordenados el territorio por distritos de riego, y esa ley de recursos hídricos es una ley multisectorial, define a la unidad de planificación, la cuenca, y considera aspectos fundamentales de los recursos hídricos como los acuíferos. La propiedad del agua. La ley anterior señalaba que el agua pertenece al Estado. Esta ley se encarga la ley de recursos hídricos se encarga de precisar que el agua es un bien de uso público, no hay propiedad privada sobre el agua. Y respecto a los roles del Ejecutivo, anteriormente hay una difusos, intervención de muchas entidades sin coordinación. Con la ley de recursos hídricos se conforma una autoridad única y se crea un sistema nacional de gestión de recursos hídricos. La capacidad de la autoridad. Anteriormente no se podía hacer cumplir sus decisiones, ahora con la nueva ley ANA tiene una facultad sancionadora y coactiva, instrumentos de planificación, no existían anteriormente instrumentos de planificación articulados y ahora tenemos con la nueva ley la política y estrategia nacional de los recursos hídricos, el plan nacional de los recursos hídricos y los planes de gestión de recursos hídricos por cuencas. La información estaba dispersa y desarticulada, ahora se tiene un sistema nacional de información en recursos hídricos. Participación de los usuarios en la gestión. No interviene, antes no se intervenía en la toma de decisiones, ahora con la ley se crea un consejo directivo de la ANA, donde están representados ministerios, organizaciones, instituciones. Y se conforman los consejos de recursos hídricos de Cuenca, donde están representados los actores principales de la gestión de los recursos hídricos en las cuencas. La operación y mantenimiento, antes era de la Junta de Usuarios sin normas claras de control, ahora son las llamadas organizaciones de usuarios, asociaciones civiles sujetas al Sistema Nacional de Control, y los regímenes de derecho no han cambiado, siempre son licencia, permiso y autorización. Respecto al régimen económico, anteriormente no había normas claras, a todo se le llamaba tarifa, ahora se ordena, hay una retribución económica que corresponde al Estado y la tarifa que corresponde a la organización. Respecto a la eficiencia, no se promueve anteriormente, ahora sí se promueve el uso eficiente, ahorro del agua e incentivos, aspectos que todavía aún tienen que implementarse. Sobre el cambio climático, las comunidades campesinas y nativas y las cuencas altas, antes no había norma alguna. Ahora sí, en la ley de recursos hídricos hay norma de adaptación al cambio climático, hay protección de las comunidades campesinas y nativas y se define aspectos que tienen que ver con las cuencas altas. Respecto a la cultura del agua, no hay normas, ahora se promueve la cultura del agua en todos los niveles. Los principios de la ley de los recursos hídricos. La finalidad de la ley. La ley tiene por finalidad regular el uso y gestión integrada del agua, la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión, así como los bienes asociados a ellos. Y son 11 principios fundamentales que señala la ley. El principio de valoración del agua, el principio de prioridad en el acceso al agua, el principio de articulación de la población y cultura del agua, el principio de la seguridad jurídica, el principio de respeto de los usos del agua por las comunidades campesinas y nativas, el principio de sostenibilidad, el principio de descentralización de la gestión pública del agua y de la autoridad única, el principio precautorio, es decir, que a pesar que se piense que no va a haber problemas en torno al uso del agua, siempre hay que tener ese sentimiento, esa visión de precaución. Principio de eficiencia,
El principio de gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica que consideramos nosotros es el eje, el motor de esta ley y lo vamos a desarrollar ampliamente. El principio de tutela jurídica. El principio de gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica. Cuando decimos de gestión integrada, ¿qué integramos? Cuando decimos participativo, ¿cómo lo hacemos? Y el ámbito de planificación en la cuenca. Entonces, cuando integramos ¿qué cosa? Integramos las tomas de decisiones para ejecutar acciones en el nivel local, a través de planes de cuencas, en el nivel regional con los planes regionales y en el nivel nacional con los planes nacionales. Y con respecto a la coordinación entre sectores públicos, organizaciones, esta es la forma articulada que tenemos que integrar: energía, agricultura, finanzas, industria, turismo, ambiente, pesca, todo en torno al agua. Entonces, esto es lo que integramos. ¿Y cómo somos participativos? Buscamos el involucramiento de autoridades, usuarios, sociedad organizada, con las capacidades para asumir compromisos y responsabilidades. Entendemos ahora que creemos que el principal problema en torno a los recursos hídricos es una crisis de gobernanza. Y eso es algo importante que tenemos que destacar. Luego, la cuenca como unidad de planificación. Existe una interrelación e interdependencia entre los usos y usuarios de agua en una cuenca. Tanto lo que el usuario de la cuenca alta, media o cuenca baja. Entonces, siempre es importante concebir de que lo que nosotros hagamos en una parte de la cuenca va a revertir de manera positiva o negativa en los usuarios de la cuenca. El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Este Sistema Nacional de Recursos Hídricos está integrado primero por la Autoridad Nacional del Agua, por ministerios, por órganos técnicos, usuarios y sociedad civil y otros. Por ministerios están aquí todos los ministerios que tienen que ver con la gestión, con los órganos técnicos, autoridades ambientales, ENAMI, Autoridad Marina, entidades públicas de gestión de los recursos hídricos y otros, usuarios y sociedad civil. Acá están usos de usos, asociación de usos agrarios, no agrarios, comunidades campesinas y nativas, y otros. Estamos hablando de los proyectos hidráulicos especiales, proyectos hidroenergéticos regionales, nacionales o binacionales, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Miren ustedes, aquí está representados los integrantes del sistema. ¿Qué es el Sistema Nacional? ¿Cuál es la finalidad? El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Tiene por finalidad el aprovechamiento sostenible, la conservación y el incremento de los recursos hídricos, así como el cumplimiento de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Recursos Hídricos en todos los niveles del Estado. ¿Cuáles son los objetivos? Miren, dos objetivos importantes: coordinar y asegurar la gestión integrada y multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la conservación, el uso eficiente y el incremento de los recursos hídricos, y promover la elaboración de estudios y la ejecución de proyectos y programas de investigación y capacitación en materia de gestión de recursos hídricos. Dos objetivos muy, muy importantes. ¿Qué es la Autoridad Nacional del Agua? La Autoridad Nacional del Agua es el ente rector del sistema. Desarrolla, dirige, ejecuta y supervisa la política, dicta normas y establece procedimientos, coordina acciones en materia de recursos hídricos con los integrantes del sistema. Los consejos de recursos hídricos. Los consejos de recursos hídricos se constituyen con la finalidad de lograr la participación permanente de los gobiernos regionales, locales, sociedad civil y organizaciones de usuarios, y los que tienen que ver con el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de participar en la planificación, coordinación y conservación y concertación mediante un plan de gestión de recursos hídricos. Un plan de gestión de recursos hídricos aquí vemos una gráfica que aparentemente no tiene ninguna forma de explicarla, porque así es la gestión. En este esquema se muestra como la gestión de los recursos hídricos sin un plan, simplemente incomprensible, todos hablando con todos de todo, sin llegar a nada en concreto.
acciones desarticuladas, duplicidad, pero sin embargo acá vemos un Consejo de Recursos Hídricos que pone a disposición un plan de gestión de recursos hídricos para todos hablar a través de un plan. Entonces, esto es diferente. Este es diferente. El Consejo de Recursos Hídricos, con el plan, permite que todos los usuarios hablen entre ellos a través de un plan y se nota un orden, se cumplen objetivos, se disminuyen conflictos. Eso es lo que buscamos. Y el Consejo de Recursos Hídricos, a manera de ejemplo, el Consejo de Pampas, la ANA promueve la creación del consejo, los gobiernos regionales proponen a la ANA la creación de los consejos y se crea por decreto supremo. Pueden ser regionales, de una sola región, o interregionales, como el caso de Pampas. Entonces aquí vemos los consejos de recursos hídricos. La composición de los consejos de recursos hídricos. La composición de los consejos de recursos hídricos. Están representantes de cada gobierno regional, de representantes de los gobiernos locales, representantes de los colegios profesionales por región, de las universidades, de los usos agrarios, de los usos no agrarios, de las comunidades campesinas y nativas y del uso poblacional. Son 8 representantes. En el caso de hacer una cuenca transfronteriza, habrá un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en el caso de que en el ámbito de la cuenca existe algún proyecto especial, habrá un representante del proyecto especial. Entonces, acá están cada uno de los representantes con la Autoridad Nacional del Agua serían 9 representantes. En el caso de Pampas, por ejemplo, son 3 regiones, serían 8 por 3, 24, más 1, 25 representantes. Las funciones de los consejos de recursos hídricos, acá están todas las funciones que señala la ley, ¿no? En este gráfico están representadas 12 funciones más 6 funciones, 18 funciones que señala la ley. La Secretaría Técnica, en los consejos de recursos hídricos debe tener una Secretaría Técnica para desarrollar y ejecutar las labores técnicas que permitan un adecuado funcionamiento del Consejo. Está a cargo de un secretario técnico que debe ser designado por concurso de méritos por la Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua. La Secretaría Técnica tiene un rol importante en darle forma a los acuerdos de los consejos de recursos hídricos a través de acciones de planificación, de sistematización de la información o la creación de sistemas, de elaboración de proyectos o monitoreo de proyectos, el relacionamiento que tienen con otras instituciones, la búsqueda de financiamiento, la mejor forma de comunicación y el fortalecimiento de capacidades. ¿Todo esto para qué? Para justamente incidir en las decisiones para la seguridad hídrica. Entonces tenemos acá la función de los secretarios. Esta es la ley de recursos hídricos 29331.